El mundo toma una Semana Santa, pero Dios más que una semana quiere una vida santa. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ustedes escuchan bien allí? ¿Sí? Yo aquí, hace de cuenta que estoy solito, pero me alegro que puedan escuchar aquí. Ahora me escucho un poquitito mejor. Bueno. Ahí estaba leyendo un libro y me llamó mucho la atención cómo lo planteaba a este tema. Y hay algo que necesitamos saber, y es, ¿quién mató a Jesús? ¿Por qué murió? ¿Quién o quiénes son los responsables? Porque de pronto podríamos haberlo salvado a Jesús también, ¿verdad? Pero alguien mató a Jesús. Y como siempre hubo jueces y aquellos que analizan todas las cosas, el hombre tiene esa intención de buscar un culpable. Seamos nosotros de eso, ¿ah? Vamos a ver quién tiene esa culpa. Hoy vamos a tratar de analizar un poquitito acerca de esto. A Jesús lo mataron como un criminal. Lo mataron porque sus doctrinas eran peligrosas. Porque venía a presentarse como un rey. Venía a tomar o usurpar un lugar de autoridad. Fueron los celos. Estaba allí Caifás. Caifás era en el momento el sumo sacerdote. Era la máxima autoridad en la iglesia, podríamos decir. Y estaba Poncio Pilato, que era el procurador de Roma. Pero ahora tratemos de analizar algunos de los hechos o algunos de los que estuvieron en esos mismos hechos. Y uno de los que están casi siempre al lado de Jesús y bien cerca de la escena eran los soldados romanos. Ellos mataron a Jesús. Los ojos de todos los que estaban allí vieron que fueron ellos quienes lo apresaron, que fueron ellos quienes llevaron a cabo la sentencia golpeándolo, dándole latigazos y luego crucificándole. Fueron ellos. Pero aún la Biblia no da indicio de que hayan disfrutado hacerlo. Ni tampoco que hayan sido crueles o sádicos. Más bien, ellos obedecían órdenes. Hicieron lo que tenían que hacer. Aún Jesús, estando allí en la cruz, oró por ellos, diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús los perdonó. Lucas 23:34 dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces no fueron ellos. Pero está otro más, Poncio Pilato. Él tenía la autoridad. Él tenía la autoridad para decir, Jesús no va a ser crucificado. Pero este Poncio Pilato, encontramos que recae culpabilidad sobre él. Era la autoridad máxima. Fue crucificado bajo su mandato, lo dice la Escritura. Y aún siendo Pilato, este procurador, estando allí, teniendo esta autoridad y viendo, convencido él mismo de la inocencia de Jesús, dijo, ningún delito hallo en este hombre. Entonces, intentando quitarse esa responsabilidad, lo mandó allá. Anda con Herodes. Herodes es el que te tiene que juzgar a vos. Y Herodes, después de hacerle algunas interrogaciones a Jesús, no encontró culpa en él. Vuelva a Pilato. Y allí estaba Pilato. Entonces, fue la cobardía de Pilato la que mató a Jesús. Dijo, bueno,
Está bien, ustedes quieren que haga algo con él, voy a castigarlo y lo voy a soltar. Y de pronto por allá atrás se escuchaba, crucifíquenle. Pero llegado el momento, permitió que la gente eligiera. No fue él que usó de autoridad, sino que dijo, ¿qué quieren ahora? Y la gente dijo, preferimos a Barrabás. Se lavó las manos. Dejó la decisión a otros. Los líderes religiosos que estaban allí en el lugar pidieron crucifixión. Y otros, sí, crucifíquenle, crucifíquenle. Quiso soltar a Jesús, pero también quiso satisfacer al pueblo. Quiso agradar a Jesús, pero quiso agradar al pueblo también. Decían los sacerdotes que estaban allí, los líderes religiosos, si sueltas a Jesús no eres amigo de César. Y allí lo puso contra la espada en la pared. Tuvo que elegir entre el honor y la ambición. Ya sé, fue el pueblo judío y sus sacerdotes los culpables. Aquellos sacerdotes que por celo religioso pidieron su crucifixión. Y aún siendo culpable el pueblo judío, como le decía el apóstol Pedro a ellos mismos en Hechos capítulo 3 y versículo 13 y 14, y lo quiero leer. Le decía el apóstol Pedro allí predicando a esta multitud que se había juntado: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis. ¡Qué acusación tan grande! Estaba Pedro diciendo, vosotros entregaste y negaste delante de Pilato. Nosotros, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, entonces queda como Pilato, un poquito lo saquemos de la ecuación, porque él había resuelto poner en libertad, pero ustedes fueron los que dijeron, no, mejor los crucifiquemos, que sea entregado. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. No tenía culpa sobre él, era santo. No habría nada para inculparlo, pero ustedes lo negaron al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida en lugar de él. Imagina el pueblo diciendo, no queremos al santo y el justo, pero sí queremos a un homicida. Ustedes fueron. Fue la envidia de esos líderes religiosos. Ellos estaban orgullosos de su nación, orgullosos de su religión, orgullosos de su moral, orgullosos de su poder. Pero había algo que ellos nunca podían tener, y era la autoridad que tenía Jesús. La autoridad que Jesús poseía, y ellos carecían. Porque ellos, a fuerza de leyes y a fuerza aún de golpes, querían cumplir su autoridad. Jesús nunca lo hizo así. Jesús más bien utilizó amor. Jesús sostenía que la autoridad que él tenía era de Dios. Era real. No era una autoridad fingida. No era una autoridad de hombre. Dios se la había dado. Pero allí están. No, entonces no eran los sacerdotes, fue el pueblo. Ya sé, culpemos a Judas, porque Judas lo entregó. Judas el Iscariote fue el traidor. Judas fue el que lo llevó ante los sacerdotes. La Escritura dice acerca de Judas que era el hijo de perdición. Jesús se lo había anticipado que iba a ser el entregador, el traidor.
Judas. Ahora estamos más cerca de encontrar el culpable, ahora puede ser Judas. Lucas 22:3, así dice cómo fue también un poco el proceso en su vida. Dice que, y entró Satanás en Judas. ¿Qué hizo Judas para permitir que Satanás entre en su corazón? Abrió la puerta. ¿Fueron celos? Fue ambición. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Uno de los 12, uno de sus discípulos, recibiendo a Satanás en su corazón. Le había servido a Jesús tanto tiempo, había estado con él, escuchado sus enseñanzas, compartido sus lágrimas, sus triunfos, sus lamentos, compartiendo alimentos, viajes. Judas se había expuesto voluntariamente a prestar oídos a Satanás. Una traición bastante bien tramada y que había tomado su tiempo en hacerlo. Con un beso lo entregó. Pero ¿sabes? Algo que hizo también. Pudo reconocer su traición. Dijo, yo lo traicioné. Devolvió el dinero por el cual lo vendió y se suicidó. Fueron 30 monedas de plata lo que pagaron por Jesús. El mismo precio del rescate de un esclavo común. Eso valió para Judas Jesús. ¿Sabes? Representa 1/3 del valor del perfume que derramó días anteriores esa mujer lavando los pies de Jesús. 1/3. Lo vendió por su codicia. Hay un dicho que dice, todo hombre tiene un precio. Y por su avaricia y por su codicia podían decir, él pudo decir, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Ni siquiera él puso el precio, permitió que otro diga, para mí vale tanto. Él estuvo con Jesús y no pudo decir, no, dame tanto y yo te lo doy. No, dame lo que tú quieras. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? Y lo dice allí en Mateo 26, 15 y 16. Y él les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Me llamó la atención, viendo una de las películas de Jesús, que por este tiempo pasan muchas, creo que es La Pasión, cómo lo representa el creador, le tiran las monedas así. Y la desesperación aún de Judas por juntarlas. Le tiraron así, tomá, no vale nada. Jesús mismo decía, es imposible servir a 2 señores, a Dios y al dinero. Pero Judas eligió el dinero. ¿Tenía toda la culpa Judas? Aún después dijo, te devuelvo las monedas, pero ya está, yo no sé, mira, no me gusta lo que hice. Su desesperación lo llevó a matarse. Fueron nuestros pecados y sus pecados. Jesús había predicho que iba a ser entregado en manos de hombres y entregado para ser crucificado. Parte de estas manos por las cuales pasó
Fueron Anás, Caifás, Poncio Pilato, los soldados romanos, Judas, el pueblo. Y todo aquello habían sido parte de estos hombres en los cuales Jesús iba a ser entregado. Judas, al fin y al cabo podemos saber por qué lo entregó, fue su codicia la que lo entregó a los sacerdotes. Los sacerdotes los entregaron a Jesús por envidia. Siempre había un pecado que reinaba aún más. Pilato entregó a Jesús por cobardía. Cuán grave cada uno de estos es su pecado. Y había allí, de frente a Pedro, aquella multitud que habían reconocido que también entregaron a Jesús. Pedro les decía, ustedes crucificaron a Jesús. Ellos se compungieron de corazón. Es verdad. Posiblemente en sus recuerdos, quizás allí en ese patio también fueron sus voces las que dijeron, crucifíquenle. Fueron ellos mismos los que mataron a los profetas. Y fueron ellos mismos los que también mataron al Mesías. Y sin poder culpar a alguien en particular, todos estos unidos fueron contra Jesús. Y nosotros quizás pensamos que de tanto tiempo podemos escapar de este trago. Podemos escapar de este momento de Jesús. Y quiero decirle que también somos culpables. Es más, la Escritura dice que al alejarse y al rechazarlo, estamos también crucificándolo. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así el apóstol, el autor de Hebreos, y que luego se alejan de Dios. Y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos, escucha, clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Alejarnos de Dios, rechazarlo, es casi como volver a crucificarlo. No fue válido lo que hiciste. Ni siquiera nos importa lo que has hecho, Jesús. Vivimos de esa manera tantas veces. No me importa, yo tomé tu lugar, dice Jesús, pero no me importa a mí. ¿Quién te mandó? ¿Quién te pidió? Nosotros estuvimos en cada uno de ellos. Quizás nos podemos representar en Judas, nos podemos representar en Pilato, nos podemos representar, no sé si quiere ir un poquito más lejos, en Herodes, en los soldados. No somos solamente espectadores, somos participantes, somos autores, somos responsables, nuestras manos están llenas de sangre de un inocente. Pero es cuando podemos reconocer nuestra culpa, es cuando podemos ver que esa cruz con fe y arrepentimiento llevó nuestros pecados y nos dio salvación. Es así cuando decimos es verdad. Yo soy el culpable.
y que por fe nos arrepentimos, confesamos, hallamos allí la salvación. Y así podemos ser participantes de esta gracia. Podemos ser participantes de la misericordia y del amor de Dios. Pero ¿quién entregó a Jesús entonces? Jesús enfrentó la muerte debido a los pecados de la humanidad. Él no murió como mártir. Fue al contrario, fue voluntariamente a la cruz. No hay mano que pueda haberlo llevado a la cruz. Él fue voluntariamente a la cruz. Se identificó con los pecados de toda la humanidad. Cargó Él nuestros pecados, llevó Él nuestras faltas, nuestras enfermedades y Él se presentó voluntariamente, se identificó con los pecadores. Y es allí cuando tuvo que decir y pudo decir, no le voy a esquivar a la cruz. Aunque me duela, aunque diga mi carne no lo quiere, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no le voy a esquivar. Por eso podía decir él en San Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él la ofrece voluntariamente. Si no hubiese sido un mártir, si no hubiese sido alguien que lo asesinaron sin voluntad. Pero Él de su voluntad dice, yo doy mi vida. Y los próximos versículos, San Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, escuche, para volverla a tomar. Por eso pudo resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue la culpa de todos los que nombré, aún la culpa de nuestros pecados, los de hoy. Pero Jesús dijo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, rescatar su vida. Entonces, fue Dios quien entregó a Jesús. Y fue Jesús quien se entregó a sí mismo para morir por nosotros. Fue su amor. Fueron mis pecados los que llevaron a Jesús en la cruz porque Él se identificó con ellos. Pero a su vez fue su gran amor el que los llevó allí. Gran parte de todas estas frases las saqué de un libro llamado La Cruz de Cristo, escrita por John Stott. Pero hay una más que quiero nombrar y dice, la cruz que pone en evidencia la maldad humana es al mismo tiempo la revelación del propósito de Dios de vencer la maldad humana allí expuesta. Se la repito, la cruz que pone en evidencia la maldad humana es al mismo tiempo una revelación del propósito de Dios de vencer la maldad humana allí expuesta. Allí en esa cruz fue vencido el pecado. Allí en esa cruz fue vencida la maldad del hombre. Fue la cruz la que muestra y pone en evidencia el pecado. ¿Cómo? ¿Cómo hizo Jesús para demostrar ese amor? ¿Cómo lo hizo evidente ante nosotros, ante nuestros ojos? Si bien sabemos que fue muerto, crucificado y que también resucitó, pero Él fue mostrando y sigue mostrando ese amor hacia nosotros. Y hoy, ¿cómo sabemos nosotros y qué hacemos?
si el pecado nos condena? ¿Sabes? Ese amor que Dios tiene aún hasta el día de hoy, es ese amor que pudo lavar los pies de los discípulos y aún lavar los pies de aquel que lo iba a entregar, enseñando, mostrando su amor y su servicio. Mostrando amor aún después de haber sido despreciado por los suyos, y lo mismo dar su vida por ellos. Amor es haber sido negado por Pedro, y después de haber cantado el gallo, volver a mirar a Pedro con ojos de amor y diciendo, te dije que ibas a fallar. Y también recordando esas palabras que le dijo, he orado para que tu fe no falte, el diablo ha pedido para zarandearos. Amor es cuando todos sus discípulos lo abandonaron y lo dejaron solo en la hora más difícil. Pero después, vuelto a ellos, después de resucitado, volvió a ellos. Amor es poder considerarlos para el ministerio después de haberlo visto él mismo lo que hicieron con él. Amor es pasar por esa prensa llamada Getsemaní. Allí donde fueron molidos, donde Él fue molido por nuestros pecados. Y donde aún pudo decir, Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. Esto es amor. Amor es no responder nada. Cuando testificaban acusaciones en contra de Él. Y no sacar en cara lo que habían hecho por ellos, lo que Él había hecho por ellos. Amor es haberse bancado el desprecio del pueblo. Amor es soportar la burla, el desprecio, los azotes, el dolor, la vergüenza, la humillación, la cruz. Morir en la cruz era la forma que denigraba más a las personas. Nosotros vemos que Jesús fue colgado allí en esa cruz con un paño, con un calzoncillo o algo parecido. Pero allí en esa cruz estaban desnudos. Humillación hasta lo sumo. Amor es haber continuado hasta morir en la cruz. Aun cuando vieron delante de Él que decían, elegimos a Barrabás y no a Jesús. Elegían un asesino, un homicida, antes que al santo y al justo. Amor es haber dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor es haberle dado perdón al ladrón que estaba al lado de él, cuando el otro le decía, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y el otro decía, puedes perdonarme a mí, puedes acordarte de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le dijo, hoy estarás. Eso era amor. Jesús no dijo, mira, estás al lado mío y te venís aquí a... Tú le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es amor. Amor es una entrega total por la humanidad. Y así pudo completar la obra que hizo para venir en la tierra. San Juan capítulo 19, versículo 30. Estando colgado allí en la cruz, entre tantas palabras que dijo, una de las que dijo fue, dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo,
consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Tetelestai, que en griego es un término que se usa en contabilidad y que significa pagado en su totalidad. Consumado es. Tus pecados pagados en su totalidad. No es que ha dejado alguno para ver si te puede perdonar mañana. No, consumado es. Han sido pagados en su totalidad. No ha dejado restos. Ha sido terminado. Y se entrega el recibo de que no hay deuda. Cuando Él te perdona, cuando Él hizo esa obra, la hizo completa, y cuando te perdona, no te ha perdonado en parte, te ha perdonado completamente. Se ha completado la eliminación, la expiación, ha eliminado la culpa por el pecado. Se cumplieron en Él todas las profecías. Saldada estaba la deuda, la cuenta con la humanidad. Segunda de Corintios 5:19. Dice así: pero Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Allí estaba Jesucristo, terminando de formar ese puente que se había quebrado a causa del pecado, terminando de reconstruir esa comunión entre Dios y el hombre que se había destruido al principio. Y Dios estaba allí en Cristo reconciliándose con el mundo, lo cual tú tienes entrada, libre acceso a Dios. Y puedes orar, y puedes clamar, y puedes buscarle, y puedes vivir una vida santa. Dios mismo entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Y nosotros tantas veces le despreciamos, no le tomamos en cuenta. Vivimos vidas como si fuese que, sí estamos bien. Vivimos vida como si todo nos sobrase. Debemos vivir para Él en agradecimiento. Es su misericordia, es su amor que aún nos lleva, que aún nos atrae a Él, que aún nos perdona. Cuán grande haya sido tu pecado, no importa. Es la totalidad que Jesús pagó. No dijo allí colgado en la cruz: cierta cantidad de pecados no son perdonados y cierta cantidad sí puedo perdonar. No dijo: por tu color, por tu raza, por tu familia, no puedo perdonar. Sí te puede perdonar. Hay unas voces que te condenan y te dicen: vos no podés ser perdonado, mira lo que hiciste. Ese fue vencido en la cruz. Ese no tiene autoridad sobre un hijo de Dios. Jesús había sido crucificado. Jesús había tomado el lugar de la humanidad. Jesús había sido avergonzado. Jesús dijo allí colgado en la cruz: consumado es. Muerto. Su cuerpo fue llevado a una tumba que había sido prestada. Y allí, después de 3 días, como lo dice en Mateo 28, 1-6,
Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, sería domingo. Es por eso que nosotros celebramos reuniones los días domingos, que es el primer día de la semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínate, el Hijo de Dios saliendo de allí. El Hijo de Dios no estaba allí. La piedra había sido removida. Un terremoto sacudió la tierra. No era algo así nomás que pasaba. No vino un ejército a mover esa piedra. No fueron sus seguidores que robaron el cuerpo. Jesús había resucitado. Dice, y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo él y los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado. Amén. Si Jesucristo no hubiera resucitado, todo lo que había sucedido antes iba a ser en vano. Todas sus buenas obras, todos sus milagros, todo lo que hizo en la cruz, si Él no resucitaba, la muerte hubiera vencido, Satanás hubiera vencido a Jesús, la muerte hubiera prevalecido, pero Jesús vive, Jesús ha resucitado, la muerte no pudo con Él, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto, y no estaba Jesús allí. Amén. Amén. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 24. Y lo leo en traducción lenguaje actual. Dice, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. ¿Crees que la muerte tiene algún poder sobre tu vida cuando está Jesucristo? No la tiene. No la tiene. Créelo cada día, vívelo cada día, confiésalo cada día, búscalo cada día, alábalo cada día, porque tu Dios no es un Dios que está muerto, tu Dios no es un Dios que está en una tumba, tu Dios es un Dios que vive y tu Dios es un Dios de vivo, no un Dios de muertos. Amén. Él ha resucitado. Amén. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso. Él ha resucitado. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque fue tan más grande tu amor. Porque fue más grande tu amor, tu misericordia que mis pecados. Señor, tu obra en la cruz fue verdadera. Señor, tú has vencido al enemigo. Tú has vencido a aquel que acecha con nuestras vidas. Tú has vencido a aquel que dice, he venido a buscar y robar y matar. Pero Jesús, tú habías venido a dar vida y vida en abundancia. Tú has venido a darnos vida, Señor. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos porque tú has resucitado, Señor, porque allí en la cruz fueron llevados todos mis pecados, Señor, que cada día pueda reconocer que tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Redentor. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén y amén.